Regresamos a nuestra agenda nacional y aquí tenemos una tercera encuesta. Recordemos que la semana pasada conocimos los resultados de Ipsos, luego el fin de semana la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos y finalmente esta mañana hemos conocido los resultados de CPI, que ubica a Pedro Castillo con un 34,2% de intención de voto y a Keiko Fujimori, quien a corta distancia, con el 32% de intención de voto. Para el análisis de estos resultados hemos convocado a la periodista y analista, además de nuestra política nacional, Diana Seminario. Bienvenida a PBO, Diana. Hola Judy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de acompañarlos a través de PBO. Diana, los últimos sucesos, adhesiones políticas, respaldos, errores, también por ahí algunas subidas de candidatos en las últimas semanas han influido en los resultados de las últimas encuestas. Cuéntanos, Diana. Sí, mira, yo creo que el peruano está despertando. Como he escrito hoy día en una columna en Expreso, yo creo que lo importante es que el sector C, la clase media, el sector peruano, trabajador, el que se levanta sin que nadie le regale, tiene que ir a ganarse el día a día. Estos son los peruanos que realmente van a sacar al Perú adelante y son quienes, ahí hay un empate, ¿no? Y también los jóvenes, ¿no? Los jóvenes se están despertando y creo que el joven que ha vivido de este capitalismo de los últimos 20 años no piensa perder esa libertad ni los beneficios que ha alcanzado con su esfuerzo, con el esfuerzo de sus padres. Eso por un lado. Y segundo, los gestos, ¿no? Yo creo que el gesto de Keiko Fujimori de pechar en Chota con un público adverso, el gesto de César Acuña, ¿no? Y yo creo que poco a poco los peruanos vamos entendiendo que el camino que necesitamos es el camino de la democracia, el progreso, de las libertades. Y yo creo que el apoyo de César Acuña sin duda es fundamental. No sé si la última encuesta lo ha logrado medir, pero lo que sí se ve es que la adhesión de Verónica Mendoza no le ha sumado nada a Pedro Castillo, ¿no? Y también creo que es bien importante que las encuestas lo que están demostrando no es efectivamente hay una subida de Keiko, que está bajando su antivoto, pero lo que hay también es que el candidato Castillo está perdiendo votos. Y eso es muy importante, porque mientras más habla Castillo, mientras más se evidencia su pensamiento, queda claro que esa política cerrada, autoritaria, totalitaria, donde no quiere una economía abierta, donde no quiere que haya importaciones, donde quiere estatizar empresas, también va teniendo una consecuencia. A eso súmale el protagonismo de Vladimir Cerrón, presidente de Perú Libre, que pues es el que se reúne con los, entre comillas, nuevos jales, es condenado por corrupción y se reúne con gente que no tiene ningún empacho en decir que hay que respetar la ideología de Sendero Luminoso. Y él mismo, en un video difundido en Combater, reconoce al presidente Gonzalo. Entonces, creo que la gente, el peruano de a pie, común y corriente, la mayoría de peruanos que salen a votar, se están dando cuenta de lo que realmente la amenaza que es Pedro Castillo. Porque aquí no es una pelea de ricos contra pobres. Aquí los más perjudicados van a ser aquellos trabajadores que tienen que ganarse pan todos los días, porque Judy, el que más tiene, agarra sus cosas, las vende, cierra su casa y se va. Los que la pelean acá, los chamberos realmente son los que tendrían que padecer un gobierno de Pedro Castillo. Entonces yo creo que con todas estas valoraciones, el partido se va volteando a favor de Keiko Fujimori. Es notable el cierre de brecha que se está dando. Imagínate, estaba en la última encuesta de IEP que se ha publicado ayer, son 5 puntos, y la anterior a esta era 20 puntos de diferencia. Por lo tanto, la remontada es realmente notable, ¿no? Ahora, el sondeo elaborado por CPI se ha realizado entre el 6 y 8 de mayo, luego del debate en Chota.
Para dar otros detalles también sobre esta encuesta, Diana, es que Pedro Castillo continúa con la preferencia mayor en el interior del país, y yo conversaba con el especialista en opinión pública, a Fernando Guamán, y él me decía, es sencillo, Pedro Castillo ha tenido mucha movilidad, incluso antes de la primera vuelta en el interior del país, continúa con su misma estrategia en esta segunda vuelta, y Keiko Fujimori acaba de obtener la autorización judicial para trasladarse al interior del país, ha abordado el sólido norte, por supuesto, y además me describía Fernando Guamán que el norte buscaba soluciones y que por el lado del sur, que es un electorado que está siempre del lado de la reivindicación y que había, digamos, favorecido en voto a Lescano, a Pedro Castillo, a Verónica Mendoza, era un poco más contestatario y que no sentía la presencia del Estado. ¿Qué opinas sobre ese análisis, Diana? Sí, yo creo que Keiko Fujimori ya tiene 2 semanas de movilidad, pero efectivamente la primera semana post elecciones ella se repliega un poco y eso es notorio, y es ahí cuando Castillo se evidencia más. Yo creo que según la población electoral peruana, cuando ganas en Lima y en 2 regiones grandes de densidad electoral grande, prácticamente has ganado la elección. En este caso, si no me equivoco, la mayor densidad electoral de población electoral la tiene el norte, ¿no? La tiene Piura, Piura y La Libertad, si no me equivoco, en ese orden. Entonces yo creo que ahí, como bien decía Fernando, hay los peruanos, efectivamente los piuranos queremos soluciones, y yo me incluyo porque soy piurana, y entonces, ¿cuánto nos han metido a los piuranos con la reconstrucción con cambio? ¿Cuánto nos han, y ahora viene un nuevo fenómeno del Niño? Entonces, y creo que no, el piurano, el norteño, el chiclayano, el trujillano sufriría. Entonces yo creo que hay que hacer un balance objetivo, sin apasionamiento, y ponernos a pensar quién, después de lo escuchado, quién creen ustedes que estaría más capacitado para afrontar en el norte, por ejemplo, una reconstrucción verdadera. Eso por un lado. Y segundo, Judy, que creo que es fundamental, y la encuesta de CPI así lo demuestra, es que actualmente los peruanos tenemos 2 problemas que nos ahogan y nos asfixian, que es la pandemia y la crisis económica. Y ayer la encuesta de CPI es clarísima, ¿no? Aquí lo tengo además anotado, ¿no? La de IEP. No, perdóname, sí, la de IEP, tienes razón. El 47% de encuestados piensa que Keiko Fujimori está mejor capacitada para resolver y luchar contra la pandemia, contra un 33% de Pedro Castillo. Y en cuanto a la crisis económica, Keiko Fujimori, el 46% considera a Keiko Fujimori mejor capacitada para afrontar la crisis económica versus un 38% de Castillo. Entonces creo que tomando estos 2 elementos, sin duda, la candidata Fujimori, según la percepción ciudadana, está en mejor capacidad de afrontar estos 2 problemas que son fundamentales y vitales para el Perú en esta coyuntura, que es la crisis económica y la pandemia. Ahora, la percepción de la gente se da también en base a que está más interesada en la información sobre sus candidatos, porque si esta es la percepción de la gente, quiere decir que ha revisado al menos el plan de gobierno. El plan de gobierno de Pedro Castillo no habla de la COVID-19 y hace referencia a pandemias. No de la pandemia, sino de pandemias. Entonces creo yo que la gente se ha tomado con responsabilidad su búsqueda de información para poder elegir, porque recordemos que Keiko todavía tiene un alto porcentaje de antivoto. Ahora, Pedro Castillo tiene, por supuesto, mucho respaldo, como habíamos mencionado previamente, en la parte sur de nuestro país, en la Sierra Central, en la Sierra Sur y en la población rural. Ahora, Keiko Fujimori me parece da un acierto hablando de el canon, ¿no? Que vaya directamente a la población. Pero ¿no te parece, Diana, que Keiko se ha también dedicado un poco a responder, digamos, a aprovechar los errores que comete Pedro Castillo, pero no a resaltar sus propuestas? Esta propuesta del canon me pareció genial, pero la defiende mejor Pedro Cateriano que ella. Y eso que están en orillas distintas. Yo creo que es una idea muy buena y creo que apunta
a algo fundamental, ¿no? Que los presidentes regionales de las regiones, valga la redundancia, donde reciben canon minero acusados por corrupción. Tenemos a Gregorio Santos, por ejemplo, preso por corrupción, a Jorge Acurio, exgobernador de Cusco, preso por corrupción, también recibía canon, Vladimir Cerrón, de Junín, ¿no? Entonces yo creo que ahí Keiko da en el clavo. Y ayer que lo escuchaba en entrevista con Panorama, ha destacado dos cosas que me parecen importantes. Es Pensión 65, que nace con el gobierno de Ollantumala, y agua para todos, el presidente Alan García. Entonces, aquí no se trata de refundar, ¿no? Lo que ella creo que está haciendo unos planteamientos. Y en cuanto a los equipos técnicos, ¿no? Tú decías, y bien dices, Judy, que el programa de gobierno de Vladimir Cerrón, de Perú Libre, que es el de Pedro Castillo, pero hay que decirle a los oyentes de PBO que el plan de gobierno tiene una foto enorme de Vladimir Cerrón en la portada. El ideario, ¿no? Es de Vladimir Cerrón. Exacto, además. Entonces, a lo que iba es que, por ejemplo, ¿no? Se ha sellado una alianza con Verónica Mendoza de Juntos por el Perú. Hay que decirle a los oyentes que, por ejemplo, Víctor Zamora, el ex ministro de Salud, responsable de muchas barbaridades ocurridas durante la pandemia y la cuarentena, es un cuadro de Juntos por el Perú, es un cuadro de Verónica Mendoza. Hubiera sido su ministro de Salud si Verónica Mendoza llegaba al poder. Por lo tanto, no dudo que Víctor Zamora sea uno de los cuadros técnicos que fichará seguramente Vladimir Cerrón para el gobierno o un supuesto gobierno de Pedro Castillo. Entonces, eso queremos realmente, los resultados están a la mano. Acuérdate que Zamora fue el que hizo el grupo Prospectiva, el que metió a este señor Farid de Matuk. las estadísticas, Farid Matuk y todo lo demás que ya mejor, creo que nuestros oyentes han padecido la gestión de Zamora. Entonces yo creo que mientras más conocemos a Castillo, más sube la intención de voto de Keiko Fujimori. Y además esta incapacidad para poder deslindar realmente con Vladimir Cerrón, porque Pedro Castillos ha señalado que es el único vocero de su campaña, que prefiere andar solo porque se le va a terruquear a su equipo, pero lo cierto es que Vladimir Cerrón se despacha por temas reales, por hechos, y voy a citar. El financiamiento de Pedro Castillo viene directamente de gente relacionada al partido de Vladimir Cerrón. El equipo que maneja la campaña tiene a el hermano del señor Cerrón como jefe de campaña, a funcionarios del actual gobierno de Junín, en la campaña, en tesorería. Claro, la militancia no está prohibida, pero están cumpliendo con su función en el gobierno regional de Junín y están trabajando al mismo tiempo en paralelo con la campaña de Pedro Castillo. Ahora, el gobierno que está actualmente en Junín es un gobierno que entró con Vladimir Cerrón. Entonces, ¿cómo deslindarse de Vladimir Cerrón? Si Vladimir Cerrón no solamente es el jefe de campaña a través de su hermano, sino también participa con el financiamiento según la evidencia que hemos mostrado, pero además el gobierno de Fernando Orihuela, actual gobernador de Junín, dice: en absoluto recibo órdenes de Cerrón, el gobernador regional de Junín soy yo, pero además señala que la gestión anterior hizo pagos por más de 77 millones de soles en valorizaciones fantasmas. Yo veía a los dominicales anoche, Diana, y no queda claro de dónde viene el financiamiento de Pedro Castillo o si las cuentas en Junín se están desapareciendo y están yendo directamente a las arcas de la campaña de Pedro Castillo. Mira, yo has dado el clavo, Judy, en cuanto al financiamiento, ¿no? Ayer he visto en redes sociales todo el fin de semana esta avioneta en la que se desplaza el candidato Castillo, el profesor Castillo, que cuesta $3,000 la hora el alquiler. Es un ejemplo. Segundo, nunca va a poder deslindar Castillo de Cerrón, porque Cerrón es el jefe, y así lo ha demostrado ayer el doctor Modesto Montoya, cuando dice que él con quien ha hablado es con Cerrón. Verónica Mendoza ha dicho luego en una entrevista tras sellar el pacto con Castillo que con el primero que habló fue con Cerrón. Y ayer ha circulado unos videos en el que Cerrón está hablando con un rondero, me parece, para sellar acuerdos, y dice, hay que hablar con Daniel Salaverry, ¿no?
Daniel Salaverry está totalmente ya echado a Castillo y Cerrón dice, sí, con él ya hablé, ¿no? Y le dicen, acuérdate de lo que hay que reventar a Keiko en el Congreso, ¿no? Y él dice, sí, ya hablé con Salaverry. Entonces, el hombre detrás de la imagen, yo creo que el candidato o el verdadero, quien está detrás es Cerrón, y Pedro Castillo es solamente un instrumento. Cerrón está detrás de todo el aparato, porque esto es hay que ser claros, que esto es una operación continental, Judy. Eso no es solamente la elección en el Perú. Esto es un operativo continental del socialismo del siglo XXI. Y Pedro Castillo es el instrumento, porque hay que decir que Cerrón no puede postular a nada. Además lo dijo Dina Boluarte. Dina Boluarte dijo que el candidato natural de Perú Libre era Vladimir Cerrón. Claro, pero no puede ser porque tiene una condena por corrupción, una sentencia, ¿no? Entonces, creo que la gente tiene que darse cuenta, y mientras más conozcamos, y yo me reitero en esto, mientras más habla Castillo, más sube la intención de voto a Keiko. Por eso que Castillo no quiere debatir. Es evidente cuando le dice en tono de burla, y tú lo dijiste, Judy, muy bien el día viernes por la noche, te escuché en esta ofensa que le hace o burla a las reclusas del penal Santa Mónica. La espero en Santa Mónica, le dice, ¿no? De acuerdo. Y Keiko dice, sí, voy. Y después él dice, no me interesa lo que ella diga. Entonces, autoritarismo, Cerrón... Castillo cree que en Venezuela hay una democracia. En fin, creo que nos quedaríamos horas, Judy, hablando de todo aquello que tenemos los peruanos que ver en la dupla Cerrón-Castillo. Ahora, hablemos un poco sobre Keiko o Fujimori, ya para abordar, digamos, hacer un análisis también de los dos candidatos. Bueno, el que ha dado más comidilla el último fin de semana ha sido Pedro Castillo, por eso hemos abordado ampliamente los temas vinculados al candidato de Perú Libre. Pero a ver, Keiko Fujimori firmó anoche un juramento por la democracia y se comprometió con respetar la independencia de poderes, lo que se denomina la proclama ciudadana, que viene de parte de organizaciones de la sociedad civil, la Asociación Transparencia, participación de la Iglesia. Yo quiero resaltar, más allá de que no esté todo de acuerdo con que tengamos a organizaciones que si te dicen tal cosa es moral, tal cosa es ética y tal cosa no, a mí realmente me resulta un poco contradictorio, porque ellos mismos son los que dicen, tú no eres idóneo para el cargo, tú sí, y al final tenemos o a Toledo como garante o a Mario Vargas Llosa, que ha tenido participación también como garante en los últimos años. A ver, yo quiero resaltar el papel de la Iglesia en toda esta pandemia. Ha participado comprando plantas de oxígeno, criticando, supervisando. Realmente ha sido muy importante el papel de la Iglesia. ¿Lo es en la política? Seguramente sí. Pero quienes exigen ahora que se firme este documento, este compromiso, son aquellos que en algunos momentos también desconocen a la Iglesia como intermediador para el diálogo. Entonces a mí me resulta un poco, digamos, contradictorio todo eso. ¿Qué te parece, Diana? Mira, Judy, yo que tengo mucho respeto a la Iglesia Católica, a la Conferencia Episcopal, soy católica practicante y a mucha honra. Sí quiero decir que efectivamente veo en algunos actores políticos, la Iglesia no es un actor político. Eso también hay que decirlo. La Iglesia Católica no es un actor político. Segundo, veo que muchos actores políticos condenan algunas palabras de algunos obispos, cardenales, cuando no se adecúan a su discurso. Es decir, si determinado cardenal o determinado obispo dice ABC, pero yo no estoy de acuerdo, salto y grito, la Iglesia no debe meterse en política. Pero si la palabra de algún obispo cardenal se adecua a lo que yo pienso, está muy bien y aplaudo. Entonces hay que tener un solo discurso. Eso por un lado. Segundo, la Iglesia tiene una doctrina social de la Iglesia. La Iglesia no hace política activa, la Iglesia no participa en política y la Iglesia no es un actor político. Pero sí hay una doctrina social de la Iglesia. Es clara, con principios de solidaridad, subsidiariedad, y ahí, por ejemplo, en el principio de solidaridad es que entra la Iglesia con las plantas de oxígeno, con las ollas comunes, con dar alimento al que lo necesita, ahí donde no llega el Estado,
qué bien que haya una iglesia católica viva, yendo al más necesitado. Creo que ese es el papel de la iglesia, y cuidar, por supuesto, las libertades, ¿no? Y aquí quiero traer y reconocer a un gran santo del siglo XX, que es San Juan Pablo II, que sufrió la tiranía del comunismo, que tuvo que estudiar en un seminario en Polonia bajo clandestinidad, porque el comunismo proscribe la libertad religiosa, y Juan Pablo II se ordenó ese sacerdote en la clandestinidad. En Vietnam hay un cardenal que ya murió, que ahora está camino a los altares, que también fue encarcelado por 25 años por el comunismo, y lo liberaron un día para que se vaya a Roma y no vuelva a Vietnam. Entonces, el cardenal Van Thuan. Entonces, hay que dar los contextos de la iglesia en todo sentido, ¿no? Y luego, claro, Keiko ha firmado ayer la proclama ciudadana, que me parece bien. Algunos han criticado porque faltan algunos aspectos, como el respeto a la propiedad privada, etcétera, pero creo políticamente el gesto de Keiko de firmar ayer es sacarse esto de encima. O sea, ya lo firmo y a otra cosa mariposa. Y eso es lo que hizo ayer en Panorama. Firmó y a otra cosa. Claro, ahora la gente, como sin piso algunos, porque Castillo todavía no firma, dicen no, la firma requiere de una formalidad. La señora ya firmó, la señora leyó el documento. Ahora dicen que por qué no leyó completo, etcétera. La verdad es que buscarle 5 pies al gato. Yo creo que la señora firmó, cumplió y a otra cosa mariposa. No podemos quedarnos empantanados en la firma. Está con nosotros Diana, creo que se ha perdido la... ¿No? Ahí está. Aquí ya. estoy. Continúa. Aquí estoy, sí. Escuché una interrupción. ¿Me escuchaste? Sí, todo lo de la iglesia y la conferencia. Sí. Ah, ya, ok. Sí. Solo la última parte que están buscando, me decía 5 pies al gato para hacerla por favor. firmar La públicamente. La señora ya firmó. Ahora, personalmente creo que Keiko Fujimori tiene más posibilidades de ser fiscalizada. A ver, me explico. Sí, claro. Keiko Fujimori va a llegar al gobierno con una investigación, ¿no? Que está en una etapa de control de acusación. Hay información, digamos, relevante sobre aportes en campaña del año 2011. Hoy ha sido publicada información también que viene de parte del expediente fiscal, de cómo, digamos, Mark Vito Villanella recibía también aportes de grandes empresarios que estaban interesados en aportar a la campaña de Keiko Fujimori. Entonces, mi opinión es que ella tiene no solamente un control del sistema de justicia, tiene un control de parte de la ciudadanía, que cuando ella, liderando su propia bancada en el Congreso de la República, hacía algo que a la gente no le gustaba, había, digamos, en las encuestas, además lo evidenciaban, que la gente opinaba en contra, ¿no? Que el Congreso era tal, que el Congreso era obstruccionista, que además lleva una investigación en el sistema judicial. Y también tenemos prensa libre en este momento que critica todo lo que ha hecho mal Keiko Fujimori. Entonces, desde mi punto de vista, ella tiene más posibilidades de ser fiscalizada, a diferencia de Pedro Castillo, que si llega y nos proponen cambiar la Constitución, desactivar Defensoría, desactivar el Tribunal Constitucional, entonces, ¿cuáles serían las instituciones que nos garanticen justamente ese control y fiscalización? No sé qué opinas sobre este último análisis, Diana. Sí, yo creo que no está garantizada ninguna libertad de expresión con el señor Castillo. Yo creo que la fiscalización vendría en un supuesto gobierno de Castillo, tendría que venir por el Congreso y por la ciudadanía, y no nos queda más. Ayer, ya que hablas de que Keiko sería más abierta a la fiscalización, hay que decir que ayer en la entrevista con Rosana Cueva, ella dijo que durante 20 años se ha dicho de ella de todo. Se le ha dicho de todo, se le ha dibujado de diferentes maneras en las caricaturas, y ella dijo ayer, ¿no?, que nunca ha interpuesto una denuncia contra ningún medio de comunicación ni contra ningún periodista, y vaya que nos consta. Segundo, la libertad de expresión, ¿no? Esta mañana te escuchaba con César Campos comentar lo de el señor Carlos Basombrío amenazado con un machete por el propio Pedro Castillo. El pecado
el pecado de, entre comillas, de uno, Carlos Basombrío fue hacer una columna en el que demostraba con hechos los nexos de Castillo con el Conario Movadez, que es igual a Sendero Luminoso. No decía que el señor era un terrorista. Exacto. Hablaba de los nexos, pero esa columna le valió a Carlos Basombrío una amenaza con machete. Claro, de tener el machete en mano. O sea, imagínate si alguien se atreve a escribir una cosa así, ¿qué nos va a pasar? Exacto. Te cuento una experiencia personal, Judy, sin querer tampoco victimizarme ni nada, que ese no es mi objetivo, pero digo para que vean el totalitarismo. Yo el día sábado o viernes, no recuerdo, escribí un tuit que decía: señores del jurado, los electores requerimos debates ya. Eso fue todo lo que escribí. Y de pronto, de una cuenta denominada Perú Libre, con el lapicito y tal, me responden: mejor cállate, HD, ¿no? O sea, una grosería. Y me mandan a callar. ¿Por qué? Y si no me callo, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, esa es la calaña de quienes apoyan a Castillo, que son intolerantes a la crítica, ¿no? Y nosotros no nos vamos a quedar callados porque tenemos libertad y vivimos en un país libre y queremos seguir viviendo en un país libre, Judy. Entonces, creo que por ahí hay un tema bien preocupante, ¿no? Bien preocupante. Yo atiendo las demandas, me parecen válidas algunas demandas de quienes creen en Pedro Castillo, está muy bien. Tienen demandas, quieren mejorar, quieren que la riqueza del Estado se redistribuya mejor, muy bien, habrá que hacer algunos ajustes, pero eso no significa que tengamos pues que estatizar, nacionalizar y callar a los críticos. Yo eso realmente lo rechazo. De acuerdo, Diana Seminario, ella es periodista, también analista político, por supuesto, ha estado con nosotros y espero reencontrarte nuevamente. Claro, Diana, que sí, cuando quieras. Un abrazo, Judy. Gracias. Éxito. Nos vamos a una breve pausa, pero antes les recuerdo que si necesitas arreglar tu computadora, tablet o smartphone, CompuBailón es la solución. CompuBailón está en el segundo piso de CompuPalas. CompuBailón brinda soporte y servicio técnico con 6 meses de garantía. Somos especialistas en Apple, Samsung, Lenovo, Huawei, Xiaomi, Motorola, Acer, HP y Dell. Contáctanos en www.compubailón.p o vía WhatsApp al 927-420-851. Para servicio técnico rápido y de calidad, CompuBailón es la solución. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario,